Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra. Y hoy vamos a hablar de despertar espiritual, vivir en la luz de Cristo. Despertar espiritual, vivir en la luz de Cristo. Y vamos a basar este sermón en Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14, que dice de la siguiente manera. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hoy vamos a sumergirnos en un pasaje de la palabra de Dios que nos desafía y nos anima a vivir de una manera transformada. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos nos insta a despertar espiritualmente y a vivir en la luz de Cristo. Esta exhortación es relevante para nosotros hoy, ya que a menudo podemos estar adormecidos espiritualmente y en medio de tantas distracciones que tenemos y preocupaciones de la vida diaria, podemos descuidar nuestra vida cristiana espiritual. Pero Dios nos llama a vivir con una conciencia despierta y a llevar una vida que refleje al Señor en este mundo oscuro. Vamos a ver entonces por un momento este pasaje de Romanos 13, 11 al 14. En primer lugar, yo quiero compartirles que debemos despertar a la realidad espiritual. Despertar a la realidad espiritual. Dice el versículo 11 de Romanos 13. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo nos recuerda que debemos tener conciencia de nuestra realidad espiritual o de la realidad espiritual que nos rodea también. Por eso él escribe también a los Efesios capítulo 5 versículo 14: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Debemos despertar a nuestra realidad espiritual, ver cómo este mundo anda perdido, hundiéndose cada vez más y más en el pecado, y en esa realidad espiritual el creyente tiene que despertar y darse cuenta que está viviendo prácticamente los últimos días de este mundo. El tiempo que vivimos entonces es un tiempo de oportunidad, un tiempo en el cual debemos estar despiertos y alertas. Mire lo que le escribió Pedro, primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 a la iglesia. Él dice: sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces debemos despertar esa realidad espiritual. El mundo está cada día hundiéndose en el pecado, y nosotros creyentes también nos estamos durmiendo, nos estamos descuidando nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, y debemos despertar porque estamos en los últimos tiempos, en la venida próxima del Señor. Así que no podemos permitirnos vivir en la ignorancia o en la indiferencia espiritual. Pablo le escribía a los Corintios, 2 Corintios 6:2, diciéndole: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Por eso no debemos ignorar, hoy es el tiempo, hoy es el momento que debemos despertar y proclamar el mensaje de Jesucristo. Debemos estar conscientes de la urgencia de nuestro compromiso con Dios y con su obra en este mundo. Hebreos capítulo 3 versículo 19, el escritor a los Hebreos dice: así que arrepiéntanse y conviértanse
para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Disculpen, es Hechos capítulo 3 versículo 19. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, estar conscientes de la urgencia de este llamado del Señor, de despertar y de vivir nosotros la vida cristiana como Él quiere que nosotros la vivamos. Estos versículos bíblicos nos animan entonces a despertar de nuestro letargo espiritual, a buscar a Dios con fe, a arrepentirnos de nuestros pecados y a estar alerta frente a las tentaciones y ataques espirituales del maligno. También nos recuerda que Jesús es el camino hacia la verdad. Él es la verdad y la vida, y que debemos buscar la salvación mientras tenemos tiempo, mientras el tiempo está favorable para que busquemos al Señor. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo que debemos vestirnos de Cristo. En el versículo 12 de Romanos 13 dice que la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Como creyentes, entonces, estamos llamados a vivir de una manera diferente a la de aquellos que están en la oscuridad espiritual. Dice Gálatas 3:27, el apóstol Pablo le escribe a los creyentes en Galacia y les dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos del Señor. En lugar de participar entonces de las obras de la carne y de este mundo, debemos vestirnos con las armas de la luz, que son las virtudes y las características que tiene nuestro Señor Jesucristo y que las ha dado a su pueblo, a todo creyente que se rinde a Él. Colosenses 3:12 dice: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Colosenses 3:12. Necesitamos, por tanto, desechar todo lo que nos aleja de Dios y que nos sumerge en la oscuridad, en las tinieblas, y en su lugar buscar la santidad y la pureza que se encuentran en Cristo Jesús. En Efesios 4:24 dice: revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en justicia y en la santidad que proceden de la verdad. Así que estos pasajes entonces nos animan a revestirnos de Cristo, lo que implica adoptar su carácter y sus virtudes en nuestra vida diaria. Nos instan a vivir una vida justa, una vida santa, una vida llena de amor, reflejando la imagen de Cristo en todo lo que hacemos y en cómo nos estamos relacionando también con las demás personas. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos llama a caminar en la luz de Cristo. Dice Romanos 13:13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Pablo nos insta, nos exhorta a caminar adecuadamente en la luz. Como hijos de Dios, debemos vivir entonces de una manera coherente con nuestra identidad con Cristo. Dice Juan capítulo 8 versículo 18, Jesús dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Nuestra conducta entonces debe reflejar la pureza y la santidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Efesios 5:8 dice: ustedes son, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y Jesús dijo en Mateo 5:14: ustedes son la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, que tenemos que reflejar la luz, la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Debemos evitar también las prácticas pecaminosas y las actitudes que nos alejan a nosotros de Dios y de su propósito para nuestra vida. Dice Efesios 5:15, miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y 1 Tesalonicenses 5:5 dice, porque ustedes son luz, son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, tenemos que reflejar en nuestra vida a Cristo. Si en verdad hemos conocido a Cristo y le hemos entregado nuestra vida como Señor y Salvador, debemos andar como dice su palabra. Estos versículos nos recuerdan entonces la importancia de seguir a Jesús, de vivir en comunión unos con otros y con los demás creyentes especialmente, y ser luz en este mundo que está lleno de oscuridad, reflejando la verdad y el amor que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros en nuestra vida. Cuarto lugar, el poder también para vivir en la luz nos enseña el apóstol Pablo en este capítulo de Romanos 13, versículo 14. Dice, sino vestidos del Señor Jesús y no provean para los deseos de la carne. Este versículo nos muestra de dónde viene nuestro poder. Nuestro poder viene de Cristo, esa es la fuente de nuestro poder. Para que podamos vivir en su luz, tenemos que estar revestidos de Jesucristo. Por eso Pablo escribe a los Efesios capítulo 5, versículo 8 y les dice, como leímos anteriormente, porque en otro tiempo eran tinieblas. Nosotros en otro tiempo también éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Dios quiere que nosotros mostremos cómo ha cambiado nuestra vida y por eso nos exhorta una y otra vez a vivir como hijos de luz. No podemos vivir en la luz por nuestros propios esfuerzos. Es difícil. Necesitamos depender de la gracia y del poder de Dios. Es Él el que nos transmite ese poder y esa gracia para poder andar en la luz. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, debemos permitir que Cristo nos vista de su justicia y permitir que su Espíritu Santo nos guíe y nos transforme cada día de nuestra vida, como lo dijo Jesús en Juan 8:12. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De allí, de la fuente que es Jesucristo, debemos tomar nosotros para vivir agradando a Dios. Porque cuando estamos revestidos de Cristo, no vamos a alimentar los deseos de esta carne pecadora, sino que vamos a vivir en obediencia y sometidos a la voluntad del Señor. Dice Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Estos pasajes bíblicos entonces nos enseñan que como creyentes hemos sido llamados a vivir en la luz de Cristo, ser testigos de la verdad, de su verdad, y a reflejar su luz en este mundo. Al caminar en la luz podemos tener comunión con Dios y experimentar su poder transformador en nuestras vidas. Hoy, la palabra de Dios entonces nos llama a despertar espiritualmente, a vivir en la luz de Cristo. No podemos permitirnos vivir en la oscuridad espiritual ni ser arrastrados por las prácticas pecaminosas de este mundo. En cambio, debemos estar despiertos, alertas, vestidos con las armas de luz, caminando en la santidad
y permitiendo que Cristo nos guíe paso a paso. Cada paso que demos, ser guiados por el Señor, vivirlo en sus caminos y bajo su voluntad. Que podamos responder a este llamado con humildad y compromiso, y que nuestras vidas puedan ser un testimonio brillante de su gracia y de su poder transformador en la vida de cada uno de nosotros. Si tú todavía no estás caminando en la luz de Cristo, no has despertado a la realidad de este mundo, de cómo estamos hundiéndonos en el pecado, yo te animo a que abras tus ojos espirituales. El único que los puede abrir es Jesucristo. Tú puedes pedirle a Él hoy que entre en tu corazón y te haga esa nueva criatura que Él quiere hacerte. Dile a Él de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te abro mi corazón y mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, Señor, entra en mi corazón y ayúdame de hoy en adelante a ser esa persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga si hiciste esta oración. Si le entregaste tu vida a Cristo hoy, has comenzado a despertar a una nueva realidad, a la realidad de los hijos de Dios, de los que hemos entregado nuestro corazón a Él, y Él nos está mostrando el camino que debemos seguir cada día de nuestra vida. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete, marca las notificaciones para que cuando subamos otro mensaje, entonces tú puedas también verlo y oír la palabra del Señor. Yo te doy gracias a Dios por tu vida, y si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, escribe mi correo que aparece allí en la pantalla. Estoy dispuesto a responder a tus inquietudes. Dios te bendiga y hasta la próxima oportunidad.